déjenme presentar al doctor Miguel González. Él es maestro y doctor en inteligencia artificial del Institut National de Science Appliquée de Toulouse, en Francia en 2004. Él tiene interés en aprendizaje automático, manejo de datos y aplicaciones de Big Data, en los que ha dirigido 11 tesis de doctorado y 23 de maestría. Es autor de 100 artículos y congresos. Además, ha participado en diversos congresos y también cuenta con algunos capítulos del libro. De 1999 a 2004, fungió como asistente de investigación y como postdoctorante en el Laboratorio de Análisis y de Arquitectura de Sistemas en Toulouse, Francia. Desde 2004 trabaja como profesor investigador del Departamento de Ciencias Computacionales en el Tecnológico de Monterrey. Es responsable de 4 proyectos de investigación básica del CONACYT y 3 de INAVAPYME del 2005 al 2014. Ha sido coordinador local de 6 proyectos europeos, es FP6 y FP7, y actualmente de proyectos de H2020. Es director de posgrados en Ciencias Computacionales y Tecnologías de Información entre 2005 y 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 2, y en el cual ha sido miembro desde 2006. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial del 2016 al 2018 y fungió como vicepresidente del 2015 al 2016. Asimismo, ha participado en la Young Science en el World Economic Forum for New Champions en 2012. Y bueno, con esto le damos pues la bienvenida al doctor González. Y recuerden a todos los que nos están viendo y se están uniendo a esta transmisión que pueden hacer sus preguntas para que el doctor González las pueda contestar al final de esta sesión. Bienvenido, doctor González. Mil gracias. Pues, caray, Víctor, a todos, muchísimas gracias, Hernán. Gracias por la invitación. Y pues espero que la encuentren esta charla de una manera muy interesante. Voy a compartir aquí mis slides en un segundito. A ver, ahí está. Bueno, pues el título de la charla, si bien la charla está en inglés, por supuesto la voy a dar en español. Y lo que quiero recalcar aquí es la oportunidad que tiene la inteligencia artificial con respecto al emprendimiento y la transformación social para el desarrollo, ¿no? de la humanidad en general. Y para ello, pues quiero presentarles un poquito sobre lo que ha significado la revolución industrial. Tal vez lo han visto en algunas otras ocasiones, pero aquí vean cómo, al final de cuentas, esta evolución tecnológica ha marcado precisamente etapas en nuestra vida como seres humanos, en nuestra sociedad actual, particularmente precisamente por la mecanización, las máquinas de vapor en la primera revolución industrial, a finales del siglo XVIII, por supuesto, y después ir hacia la producción en masa, las líneas de ensamble y, por supuesto, los inicios de la energía eléctrica, y que eso, a final de cuentas, hizo que se cambiara hacia la revolución industrial, la segunda revolución, ¿sí? Y finalmente, la tercera revolución industrial viene básicamente con el ingreso de las computadoras. En un inicio, por supuesto, fueron en el traslape entre los bulbos, transistores y los primeros microcontroladores, ¿no? Y que eso finalmente recalcó la área electrónica, ¿no? Incluso, pues recordarán que justo en el 69 fue cuando tuvimos el primer viaje espacial hacia la Luna, por supuesto, y eso se debió gracias a la miniaturización de los primeros microcontroladores, ¿no? Y la cuarta revolución industrial tiene que ver con el Internet. Sin embargo, hay quienes dicen que seguimos viviendo la misma revolución industrial, 3.0, porque al final de cuentas no ha habido un cambio tecnológico significativo desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista de conectividad,
que básicamente tiene que ver con el Internet de las cosas y el crecimiento de las capacidades de cómputo, y es eso lo que ha ayudado a tener la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces, para entender un poquito el impacto de las tecnologías y por qué se les llama a varias de las tecnologías disruptivas, como a la inteligencia artificial, pues le vamos a poner dos ejemplitos, ¿sale? Que tiene que ver con la velocidad del transporte, ¿no? En la línea azul, ustedes van a ver la velocidad del transporte en millas por hora, por supuesto. Al final, precisamente, o a los inicios de la primera revolución industrial, si ustedes iban en una carreta con un caballo, pues más o menos la velocidad estaba alrededor de las 10 millas por hora, ¿no? ¿Sí? Entonces, poco a poco, cuando al final de cuentas se tuvo la invención del automóvil y la máquina del vapor, porque recordarán que realmente los primeros autos fueron a vapor, pero como era muy inestable, realmente el que tuvo el auge fue la locomotora, poco a poco. Y entonces de estos 10 millas por hora, pues pasamos a las 25 millas por hora, 30 millas por hora, y poco a poco fue cambiando ya al hacer finalmente la estabilización con el riel, se pasó a las 35 y a las 50 millas por hora. ¿Vale? Entonces, sí, poco a poco, la introducción de varias de estas tecnologías, hasta llegar precisamente al motor de combustión interna, fue que nuevamente tuvimos automóviles, ya de uso particular o al menos individual, de tal suerte que fuera mucho más fácil y que no dependiera de un riel. Y esto nos llevó a que eventualmente, por supuesto, esto se veía en las carreras de autos, pudiéramos llegar a velocidades alrededor de las 100 millas por hora, ¿no? Estas son velocidades siempre límite, y esto nos lleva también a que al final de cuentas esto también fue evolucionando de tal suerte que con turbinas y demás pudiéramos alcanzar a nivel terrestre velocidades que llegan alrededor de las 600 millas por hora. Son velocidades descomunales, por supuesto, que no las vemos, por supuesto, en nuestras carreteras o autopistas, pero que sí es posible tenerlas, ¿no? Y por cuestiones de seguridad, más o menos tenemos promedios o velocidades límite alrededor de las 100 millas por hora, y créanme que eso es muchísimo, ¿no? Pero que a final de cuentas lo interesante es que se hicieron o se masificaron, ¿no? Entonces, vean el tiempo que llevó el tener estas velocidades de 10 millas por hora hasta las 500 millas por hora, ¿sí? Y esto pues, precisamente casi en 200 años, ¿no? Estos récords más o menos son los mismos. Se baten cada año o cada 2 años el récord, pero por unas cuantas, una milla o dos, pero el esfuerzo es descomunal para poder llegar a esas velocidades a nivel terrestre, ¿no? Entonces, imagínense cuántas generaciones de personas en 200 años, en este caso, pues lo podemos ver, ha habido, ¿no? Pues podemos hablar tal vez de unas 6 o 7 generaciones de personas que han visto este cambio en las velocidades en el transporte, ¿no? En el que sí podemos ver que esta velocidad de cambio es exponencial. Ven aquí que la exponencial de 1 a 10, pues es un cambio muy pequeñito, de 10 a 100 es grande, pero también de 100 a 1000, ustedes lo ven aquí, si no fuera esta escala semilogarítmica, esto lo veríamos como una curva enorme, ¿no? ¿Sale? Y ahí es donde deberíamos que realmente sean cambios exponenciales. Y aquí muy rápido, pues dado que al final de cuentas lo tenemos para la velocidad eh, con la aviación, ¿sí? La aviación y por supuesto la carrera aeroespacial, vemos que los primeros aviones pues no tenían más que velocidades así pequeñitas, igual alrededor de las mismas 10 millas por hora, y con vuelos máximo de metros, y si acaso algunos cuantos kilómetros, ¿no? Y eventualmente fue la Primera Guerra la que hizo que esta industria se acelerara, y entonces sí se pudieran hablar de velocidades ya de alrededor de las 100 millas por hora a nivel aéreo, pero con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Ir a alturas no tan altas, precisamente, no tan más allá de los 150 pies, 200 pies máximo, y por supuesto con mucho riesgo, ¿no? En estas subidas. Y de ahí el segundo paso fue por supuesto las turbinas en la Segunda Guerra Mundial, paso que dio final de cuentas también para los cohetes, ¿sí? Y que también abrió la carrera espacial y que al final de cuentas se pudieran llegar a velocidades que llegan hasta las 5000 millas por hora.
Solo así podemos ver que esta carrera realmente pues es una escala impresionante, es definitivamente gracias a las tecnologías, en este caso fueron disruptivas, pero allá después de los años 70 no se va más rápido, simplemente no se va más rápido, se va más seguro y en la aviación aérea, por supuesto, se ha hecho comercial, aérea comercial, eh, pues nosotros podemos ir en aviones de una manera segura alrededor de las 1000 km/h y de una manera, pues, que básicamente es la más segura que podamos tener hoy en día, ¿no? Pero si nosotros vemos desde que comenzó la aviación comercial a finales de la década de 1940 hasta nuestra actualidad, podemos ver que algunas personas han vivido este cambio de una manera impresionante, ¿no? Mi abuelo, bueno, fue testigo de ello, en el que realmente si tú querías ir a algún lado, o era en camión, bus, el tren, por supuesto, que en su momento dado hubo un auge, y si era por mar, y hasta ahí, ¿no? Eh, y después, básicamente, entre los 60s y los 70s, pues hubo un auge en la industria de la aviación comercial. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que velocidades, entonces, en este caso del transporte terrestre y el transporte aéreo, se duplicó, por supuesto, más o menos en promedio cada 34.5 años, pero en realidad se multiplicó en un factor de 20 en 150 años. Pero aquí nosotros vemos precisamente que en la aviación, pues nosotros tuvimos lo mismo, pero solamente en un espacio de 45 años. ¿Sale? Bueno, ¿esto en qué ha impactado en general con todas esas tecnologías disruptivas o exponenciales? Pues en realidad, la esperanza de vida antes de que se llevara precisamente un conteo oficial, en realidad pocos países llevaban conteos antes del año de 1800, pero poco a poco se fue, por supuesto, llevando en las oficinas de censos. Y por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, para las Américas, ¿no? Incluye pues todo Norteamérica y Latinoamérica, ¿no? Entonces, la esperanza de vida está alrededor de los 35 años, imagínense, ¿no? Y ya después, cuando a final de cuentas empezaron las primeras vacunas y la calidad de vida mejoró, pues la expectativa de vida mejoró hasta nuestros días, ¿no? Y que básicamente anda entre los 70, los 80 años. Por ejemplo, en México nosotros tenemos esperanzas de vida me parece que estamos ahora en los 74, 75 años. Y por supuesto, pues con varianzas muy pequeñas, ¿no? Aquí la varianza pues, era pues enorme, pues igual podían al nacer morir, o antes, por supuesto, en la gestación, pero también podías tener, llegar hasta los 70 u 80 años, ¿no? Y esto, por supuesto, nos lleva a que, como dicen por ahí, vivir varias vidas en una sola vida, es decir, tenemos mejor calidad de vida, vivimos mucho más y mejor que a lo mejor reyes o clases apoderadas que como lo hacían, en comparación a como lo hacían, por supuesto, estos reyes, por supuesto, hace 200 o 300 años, ¿no? Y esto también ha llevado a que la actividad económica cambiara muchísimo. Sin duda, la actividad más importante ha sido la agricultura desde los inicios de la humanidad. Bueno, al menos cuando empezó finalmente la agricultura, ¿no? Y entonces, pues aquí vemos que desde estas primeras revoluciones industriales, pues han cambiado. Esto no quiere decir que haya disminuido la actividad agrícola, es más bien, es el tamaño de la fuerza laboral en la que, a final de cuentas, se ocupan las personas, y que aquí vemos precisamente que la manufactura fue creciendo, se fue sofisticando, por supuesto, pero eso también dio auge a que la calidad de vida se trasladara hacia las urbes y que viéramos ahora precisamente cómo estas actividades crecieran, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, todo lo que es el retail, la construcción creciera, el transporte, pero también la salud, las telecomunicaciones, varios otros negocios que requieren con servicios de reparación u otros, el gobierno, la misma educación y servicios financieros, ¿no? Y es en estas actividades complementarias o secundarias que, a final de cuentas, tenemos mucho dependencia, sobre todo de la tecnología. Bueno, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es que uno se dedique a inteligencia artificial para hacer algo de inteligencia artificial y se acabó,
sino que más bien lo que se hace es mejorar muchos procesos que tienen que ver con la mayoría de estas actividades que estamos viendo, incluyendo la misma agricultura y la manufactura. En esta gráfica lo que estamos viendo es el liderazgo que se tiene sobre la inteligencia artificial. Aquí vemos, por supuesto, que Norteamérica tiene una gran liderazgo. No se tiene un puntito aquí como en Brasil hacia México, sino que se considera parte de este bloque norteamericano. Sin embargo, hay que decir que mucha gente que está en México, realmente muchas de estas empresas o startups inmediatamente se migran hacia Estados Unidos, ¿no? Lo mismo con las patentes. Y el segundo bloque realmente como país está en China. China tiene liderazgo en varias de las aplicaciones, sobre todo en videoprocesamiento, y de ahí, por supuesto, nos vamos hacia Europa, ¿no? Es más o menos aquí como está. Pero básicamente el gran liderazgo lo sigue teniendo Estados Unidos, pero China pues va muy, muy, muy de cerca, ¿vale? Y bueno, aquí pues tal vez no se vean sus pantallas tanto, pero realmente se espera que muchas de las tecnologías que tenemos, sobre todo de Machine Learning, Deep Learning, cosas que han escuchado tal vez por ahí, que todas tienen que ver con la inteligencia artificial y que habilitan varias cosas como los vehículos autónomos, estén disponibles en lapsos, por ejemplo, aquí de 2 a 5 años en las bolitas azul claro, ¿vale? De 5 a 10 años en las bolitas que están así con azul oscuro, por supuesto, y las que están en color anaranjado son tecnologías que se espera que se masifiquen en más de 10 años. ¿Por qué el vehículo autónomo no se espera que se masifique? Porque sigue siendo muy caro y sigue siendo una tecnología ya como vehículo autónomo que contamina mucho. Y si es eléctrico o electrónico, pues sigue siendo muy contaminante, ¿no? Porque de alguna manera se deben de tener pilas, fuentes de recarga, y eso sigue siendo realmente muy caro como para masificarlo todavía, por ejemplo. Y no quiero ver de la parte legal, ¿no? Pero muy rápido, ¿de dónde viene justo esta revolución en la inteligencia artificial antes de entender la propia inteligencia artificial? Pues viene de dos cosas. Viene de la ley de Moore y de los algoritmos. ¿Qué es la ley de Moore? La ley de Moore dice que las computadoras, la capacidad de cómputo en el mundo va a crecer al doble, cada 1.5 años, cada año y medio. Y esto se viene desde que finalmente se construyeron las primeras computadoras con relevadores y después con, con bulbos. Y finalmente el transistor y los circuitos integrados. Y realmente se ha ido duplicando. Y si alguno de ustedes conoce bien el sistema numérico, al menos en binario, si te vas con 2, 4, si lo duplicas, son 8, y después 16, 32, 64, etcétera, etcétera. Y así finalmente es como nosotros tenemos aquí la capacidad de cálculo, y vean que está también nuevamente a nivel similogarítmico. Pues aquí están los años, y aquí vemos precisamente cómo va con 100, con 10,000, y así sucesivamente. Y ven como final de cuentas, actualmente tenemos finalmente, bueno, por supuesto no tenemos un Core 2 Duo, sino tenemos con cores de hasta 8 microprocesadores o microprocesadores con 8 cores. Incluso hay otros más, por supuesto, pero son carísimos y que eventualmente van a ir masificándose. La pregunta aún sigue si eventualmente podemos tener capacidades de cómputo cuántico masificado. Ya lo existe, pero aún sigue siendo un poco inestable, pero lo que se espera es que estas tecnologías maduren en los próximos años, ¿no? Y bueno, esto es por un lado, es decir, que sí, sigue creciendo exponencialmente el hardware, eso es lo que quiere decir, pero también el software, y sobre todo el software que habilita las aplicaciones de inteligencia artificial. Aquí tenemos la ley de Moore para ejemplificar el hardware, perdón, y aquí en rojo el software. El software, pero básicamente con algoritmos. Por ejemplo, aquí Gauss-Seidel son algoritmos para la resolución de ecuaciones simultáneas, ¿sale? O de descenso de Granit, es decir, de optimización, ¿no? Entonces, vean que incluso han ido más rápido, en algunos casos, que en la mejora de estos algoritmos, que en la propia ley de Moore. Entonces, si ya va rápido por el hardware, pues también está yendo por estos algoritmos que lo pueden ver como piezas de software. Entonces, pues hay que hacer carreritas, ¿no?
quiere decir las carreritas aquí? Pues vamos a hacer que se compita una computadora de 1991, con lo que eso implicaba para esos años, con la computadora de 2018, para cuando se hizo este experimento, pero vamos a voltear los algoritmos, es decir, vamos a poner el algoritmo numérico de 2018, ¿sale? En esta computadora, por supuesto con los datos que se requieren, pero vamos a poner el algoritmo numérico de 1991 en esta máquina, que resulta ser que fue mucho más rápida, ¿sí? La computadora antigüita del 91 con algoritmo numérico de hoy que su contraparte de la computadora de 2018, la mejor en ese momento, con el algoritmo numérico del 91. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo numérico del 91 pues tenía las características del 91 y hemos visto que los algoritmos han ido incluso hasta más rápido que el hardware, pero tanto que al final de cuentas fue más rápida y en 400 veces, no una o dos, 400 veces, ¿no? Es un día interesante porque eso nos ayuda a que al final de cuentas vaya más rápido. Algo aquí como nomás una nota es de que la ley de Moore, si bien se decía en los 2010 que ya no se cumplía, porque ya no estaba creciendo al doble cada 1.5 años, sino que estaba yendo finalmente 1.1. En realidad se sigue manteniendo sus capacidades de hardware, porque ahora tenemos los procesadores de gráficos o los GPUs, ¿no? Y los GPUs, pues son muy interesantes porque lo que tenemos ahí es un conjunto de muchos microprocesadores dedicados, por supuesto, sobre todo para las tarjetas gráficas, y los podemos ver como un conjunto de microprocesadores que están ahí disponibles para poder hacer cómputo, ¿no? Entonces, pues vamos a trasladar todo esto en un ejemplo que podamos entender del día a día, ¿no? Fíjense que hace 20 años, cómo vamos en tiempo, vamos bien. Hace 20 años, en el 2001, casi 20 años, cuando se inició el costo la carrera por sacar el genoma humano, ¿sí? En ese momento, en 2001, el poder decodificar un solo genoma costaba $100 millones, ¿sí? Con lo que eso implicaba, es decir, costos en laboratorios de cómputo y de software, ¿sí? Entonces, dentro de esa importancia que hubo finalmente a nivel farmacéutica y todo un consorcio multinacional o intergubernamental y de varias empresas, pues es lo que se lograba finalmente con esos costos. Pero poco a poco, dado estos grandes proyectos del proyecto del genoma humano, fue bajando, ¿no? Y de tal suerte que, por ejemplo, para después, en 2008, el costo de la decodificación del genoma humano fue poco menos de $10 millones. Es decir, que bajó un nivel de magnitud. Se hizo 10 veces menos costoso, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que los hardware fue más barato y mejor, por supuesto, en estos 6 años que transcurrieron de 2001 a 2007, también hubo mejoras en los algoritmos. Y después los algoritmos se hicieron mucho más específicos y más especializados, de tal suerte que solamente en un año, incluso pudieron haber sido menos de un año, en lugar de decir $10 millones, el costo bajó a $1 millón, ¿sí? Ve a final de cuentas que no fueron 7 años, fue solamente un año o menos. Y después pasó un año y medio y en lugar de $1 millón, $100,000. Es decir, 10 veces menos, 10 veces menos, 10 veces menos. Y todas estas técnicas que tienen que ver con inteligencia artificial y ciencia de datos. Y después, por supuesto, llegó hasta los $10,000 en otros 3 años. Y de ahí, pues más o menos he estacionado en los $100, en los $1,000. Y actualmente está alrededor de los $200, $100. ¿Y esto qué implica? Va a llegar a costos más sencillos, de tal suerte que en un laboratorio, así que ustedes vayan ahí, el Chopo u otros, que pudiera a final de cuentas que les den, cuando, por ejemplo, un paquete, cuando nace, ¿no? Ah, pues quiere el paquete para que nazca su bebé. Ah, pues le incluimos el tamiz, le incluimos no sé, me acuerdo qué más. Pues que ahora que les digan, ah, pues le vamos a incluir, y esto, créeme que eso no estamos más que algunos años de verlo, que le incluyan el genoma de su bebé. ¿Para qué? Para que les digan
a qué está propenso, qué posibles enfermedades puede tener, etcétera, etcétera, y no sea necesario incluso contratar otros paquetes que al final de cuentas salen carísimos, ¿no? Bueno, eso ya como nos los venden en México será otro cantar. Pero vean cómo desde el hardware, desde el software, en particular con las piezas que nos ayudan a implementar inteligencia artificial, en tan solo 20 años pudimos reducir de $100 millones el costo de la decodificación del genoma a unos cuantos cientos de dólares. ¿Lo ven? Y no tuvimos que esperar 7 generaciones u 8 generaciones como en la velocidad del transporte terrestre, o cuántas generaciones con la del transporte en aviación. Desde que comenzó la aviación civil en 1940 hasta la fecha, pues habrán pasado 5 generaciones, 4 generaciones tal vez, si es que estas generaciones las contamos con 25 años, ¿no? ¿Sale? De hecho, encontramos gente que la primera vez que se subió a un avión le costó en miles de dólares, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí podemos ver finalmente las tasas de adopción. O sea, no es lo mismo ser el primero que tiene un teléfono o ser el primero que tiene electricidad porque es carísimo, a que al final de cuentas ya cualquiera lo pueda tener, ¿no? Y eso se llama pues adoption rates. Esta gráfica es muy difícil porque finalmente ustedes pueden ver aquí rápido, nada más para dar un ejemplo. El teléfono, desde que al final de cuentas se puso a nivel comercial al principio de 1903, ¿sí? Se hizo realmente ya algo como un consumo generalizado y con una penetración del 80 y tantos por ciento, 89%, después de 60 años, ¿sale? Se tardó más o menos 60 años, pero el Internet apenas tiene 30 años y fue hasta hace poco, por ejemplo, aquí lo vemos, la parte del Internet, que se hizo generalizado. Tenemos en estos momentos una penetración del 86%, pero podemos considerarlo básicamente pues ya generalizado. Pero vean que final de cuentas el Internet, cuando final de cuentas ya se liberó para el uso público en los 90, pues realmente pues una carrera enorme, ¿no? Y si lo vemos allá con los smartphones pues no tiene ni siquiera 15 años, ¿no? Es decir, es un adolescente, ¿no? De tal suerte que hemos visto que básicamente cualquier persona, incluyendo hasta nuestra abuelita, tiene un smartphone y ya se mete a redes sociales, ¿no? Es decir, que no tuvimos que esperar varias generaciones para poder adoptarlo. ¿Y eso qué implica? Implica que nosotros tenemos, aquí como lo ven, la oportunidad de generar con estas herramientas muchos más capacidades de cómputo y entre ellos la inteligencia artificial. De hecho, ustedes ya pueden ver inteligencia artificial hasta en Facebook, como por ejemplo la detección de rostros y muchas otras cosas más. Y lo que viene, pues por supuesto va a habilitar el poder hacer muchas cosas, aprender varias cosas, por supuesto, poder ser más productivo y muchas cosas más. De hecho, lo vamos a ver que con toda esta carrera, gracias al hardware y al software, nosotros podemos ver que esta década de los 2020 se le va a llamar la década, bueno, nosotros esperamos que sea de los sistemas ciberfísicos. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora, en estos últimos 30 años, toda la parte de inteligencia artificial está al lado del servidor. Es decir, que tú mandabas, por ejemplo, la foto, o incluso, de hecho, así sucede en Facebook. Tú publicas tu foto y es en los servidores de Facebook o de Google u otros, donde se corren los algoritmos y finalmente se tiene parte de esa inteligencia artificial. Ahora no, lo que se espera es que todo esté incluso hasta en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Ya existen algunos algoritmos, pero para algunos algoritmos son muy pesados computacionalmente hablando. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor todavía no están alcanzando en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Y bueno, voy a hablar de algunos ejemplos porque finalmente tenemos una charla en tiempo limitado en el que finalmente ustedes pueden ver el famoso AI on the Edge o Artificial Intelligence on the Edge. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener inteligencia artificial justo en el extremo de los dispositivos. Y un ejemplo de ellos son las cámaras inteligentes, pero realmente inteligentes, no simplemente porque se digan que son inteligentes. Y eso, pues, nos habilita nuevos tipos de sensores, ¿no? Por ejemplo, aquí,
no es lo mismo que ustedes tengan precisamente un algoritmo que, por ejemplo, en Facebook que los taguee, ¿no? Aquí hay una persona, ¿no? Y como están en tu red de amigos, pues normalmente te taguea algunas personas y algunas no. Pues bueno, aquí nosotros podemos taguear personas, no importa que estén de ladito, etcétera, etcétera, y reconocerlos de una base de datos de más de 30,000 personas. Es decir, que trabajen por ejemplo, para un corporativo o que estén en una escuela, etcétera, y que no se equivoque. Eso, por ejemplo, para un aeropuerto que tiene justo una afluencia de 30,000 personas diarias o en algunos de estos 100,000 es muy necesario. ¿Para qué? Para que eventualmente pues, se puedan reconocer personas que sean potencialmente sospechosas o que puedan finalmente representar un riesgo, ¿no? ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas son ya disponibles incluso ya para varios corporativos y no solamente como proyectos del gobierno, ¿vale? Bueno, ok. Me voy para el que sigue. Por ejemplo, aquí es detección de actividades anómalas. Por ejemplo, aquí es en un estacionamiento en el que podemos detectar que un vehículo, bueno, por supuesto aquí pues está con fines ilustrativos aquí con colorcitos y por dónde va, pero precisamente esto no tiene por qué estar corriendo con cada, al menos mostrándose en un tablero, sino que cuando aquí, que se va en sentido contrario, inmediatamente mande una alerta, por ejemplo, a un oficial, ¿no? ¿Vale? Y esto representa pues también varios detalles. Incluso, por ejemplo, aquí olvidé colocar, final de cuentas, detener incluso con ayuda de Google Maps, dónde están los espacios disponibles para estacionamiento, por ejemplo, ¿no? Y todo eso de una manera automática, sin necesidad de marcarlo, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, también es para, déjame ver aquí, como todo un sistema de vigilancia para poder detectar todo ese tipo de cosas, con personas, con autos. Aquí esto es un proyecto que tuvimos con unos investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, en un proyecto que nosotros coordinamos, por ejemplo, detectar objetos olvidados, por ejemplo, ¿no? O aquí, por ejemplo, lo del vehículo que va en sentido contrario. Aquí también este vehículo que pues se le hizo fácil, pues temprano, pues va en sentido contrario, veo por aquí un estacionamiento y pues estacionó, ¿no? En lugar de irse por acá, ¿no? Y pues bueno, así otros ejemplos, por ejemplo, como el detectar personas que a lo mejor están corriendo porque están huyendo de algo, o que están peleando, por ejemplo. Entonces aquí simplemente colocamos aquí esto simplemente por el movimiento de las partículas, ¿no? O la detección precisamente de personas en estos, por supuesto, en multitudes, ¿verdad? Simplemente como ejemplos. Y todo esto requiere de una capacidad de cómputo que, créanme, no cabe aún ahorita en un celular, ¿no? Entonces se tiene que ser en grandes servidores. Aquí también la Activity Recognition, también en la parte policial lo hemos utilizado. Aquí vean, por ejemplo, en detección de actividades en las partes de biométricos. Aquí ven, por ejemplo, huellas dactilares que finalmente se hacen con silicón, precisamente para poder pues falsificar, pues por supuesto, en algunos sitios de alta seguridad, y que algunos dispositivos convencionales pues no detectan, ¿no? Simplemente detectan que finalmente aquí está una mano, aunque sea de silicón, y los deja pasar, ¿no? O de gel, por ejemplo, gelatin. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí la misma con 2D y aquí como se ve precisamente como si fuera el dedo, ¿no? También en la identificación, muchos criminales se implantan nuevas huellas palmares o incluso las borran, ¿no? Y esto, a veces detectar, aunque sea, pues bueno, ¿cómo voy a detectar a un criminal si finalmente toda esta parte está comprometida, ¿no? Pero alguna parte de esta otra que puede finalmente ser susceptible de reconocimiento, al menos parcial. Y esto, créeme que ayuda mucho a los investigadores, pero se requiere de mucho conocimiento precisamente para poder detectar todos estos huellas digitales, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, aquí se ve un poquito cómo se va Ecoflex, gelatina en látex, Iridium en wood glue que le llaman, ¿no? Todos estos como parte de la misma huella dactilar, ¿no? ¿Vale? En fin, y que es básicamente de los más importantes, aquí esto lo hicimos para un proyecto de una agencia, no voy a decir cuál,
Pero sí, sí podemos hacer estas pruebas que son videos que existen en Internet para detección de las manos, y cuando detectas las manos, detectas las armas, ¿no? ¿Para qué? Pues para precisamente detectar posibles riesgos en algunas instalaciones. Y el problema es de que cuando detectas las manos, eventualmente una arma se puede, a veces, en sistemas antiguos, confundir con un celular. Y bueno, pues para eso pues también hay que detectar la pose, porque a lo mejor puedes tener una mano y a lo mejor es un póster, ¿no? Pero aquí se puede detectar finalmente el cuerpo, es por eso que también colocamos ahí como manera fácil la parte del pose estimation, a lo mejor, tal vez algunos de ustedes lo vean. Y aquí finalmente que siempre se está detectando el arma, ¿no? Y no se pierde, pero para nada, esta arma, ¿sale? Son como algunos ejemplos. Y todo esto basado precisamente con estas técnicas de inteligencia artificial, que básicamente tienen que ver con visión computacional en tiempo real y con algoritmos de deep learning, que le llaman, ¿no? Entonces vean aquí que es muy interesante y lo sofisticado que tengan ahí. También pueden eventualmente tener sistemas mucho más costosos para eventualmente tener el reconocimiento precisamente del rostro, ¿no? Incluyendo, aunque tenga gafas y que tenga una gorra, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa en México? Nosotros tenemos finalmente que la parte de emprendimiento también va muy relacionado con las actividades de patentamiento. Aquí en particular, vean quiénes son los líderes en patentamiento que tienen que ver con inteligencia artificial. Y vean que Microsoft tiene el liderazgo en patentamiento con IA, después sigue IBM, Siemens, Qualcomm, Google, Samsung, etcétera, etcétera. Y vean que no está Facebook. Si bien Facebook no es el principal, sí es de los que más marketing tiene, digamos, más presencia, simplemente porque es Facebook. Google también lo tiene, pero las grandes empresas que son líderes incluso a nivel mundial en general de patentamiento, de hecho es IBM, ¿no? Pero en particular con inteligencia artificial es Microsoft. Pero eso no quiere decir que sean malos, ¿no? O sea, o Google ni Facebook, sino que a final de cuentas están enfocados en nichos muy particulares, ¿no? Vean aquí simplemente, además como comparativo, cómo está a final de cuentas el nivel de inversión como países también, ¿no? No solamente las empresas. En China tenemos una inversión simplemente para su agenda de inteligencia artificial alrededor de 7 billones de dólares, ¿no? Es decir, 17,000 millones de dólares, que en comparación con Estados Unidos, que con la pandemia, de hecho lo redujeron, me parece que alrededor de 6, pues es descomunal el nivel de inversión. La Unión Europea pues, está alrededor de 6, y América Latina pues no tiene agendas, ningún país, simplemente tienen borradores. Nosotros en México estamos trabajando en una, pero finalmente todavía está en discusiones. Pero eso quiere decir que a final de cuentas, lo que eso representa como nivel de competitividad es enorme, porque allá en China tienen 1 billón de habitantes, 1.4 billones de habitantes, o 1.400 miles de millones de habitantes, 328 miles de millones de habitantes en Estados Unidos. Por supuesto, solito, si se ponen a competir simplemente por tamaño de mercado, no les daría. En la Unión Europea, pues bueno, más o menos, pero vean que finalmente, si nada más lo comparan con Estados Unidos, pues finalmente están por debajo. Y en América Latina, o Latinoamérica, pues tenemos 650 miles de millones de habitantes. Pero ¿cómo le podríamos hacer precisamente para que esta población realmente pueda representar una ventaja competitiva, sobre todo cuando estamos hablando de inteligencia artificial? El nivel de personas conectadas, el nivel de privacidad de datos, dado que nosotros tenemos restricciones aquí porque, pues, al final de cuentas, somos gobiernos democráticos, y en China es solo un país, no un bloque, por ejemplo, como Europa, o como si lo vemos como América Latina, no tiene restricciones. ¿Por qué? Porque es autoritario, porque no necesitan pedirle permiso a las personas para poder hacer eso, y es por eso que actualmente se tiene problemas con la de TikTok. Bueno, eso quiere decir que a final de cuentas necesitamos más gente que sepa manejar todas estas, no solamente manejar, sino desarrollar todas estas tecnologías. Y en México, en América Latina, tenemos un registro confiable de dónde están estas personas, ¿no? Entonces, para México, nada más para desarrollar toda esta parte, nosotros estamos calificados como el lugar 58
¿sale? En el desarrollo de capital humano, en este caso sobre todo con su desarrollo de habilidades, pero afortunadamente tenemos una buena calificación, una calificación que tiene que ver con casi 90 puntos, pero con una posición 82 de todo el índice de competitivo global. 58 no está mal, pero si nosotros nos vamos a la parte de un ecosistema global, tenemos una calificación de 50. Bueno, pues no está tan mal, dado que al final de cuentas sí, somos el país número 44, pero somos el país con el nivel número 52, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos, pues, más o menos a media tabla, ¿no? Es decir, no tenemos un ecosistema que invoca la innovación. Vamos a ver cómo sale el ranking de 2020, que eso saldrá justo a final de este mes, de hecho ya está por salir, y seguramente por aquí vamos a bajar, porque esto finalmente fue el ranking de 2018 y que se publica en 2019. Es decir, todavía no teníamos aquí la 4T, ¿no? Ni la pandemia. Y esto, en términos de inteligencia artificial, viene con la parte de investigación y desarrollo, cosa que a final de cuentas tenemos que fortalecer, por supuesto. Aquí es donde vemos los programas científicos, es decir, con una avenida científica, en donde se encuentra, pues casi siempre es en la Ciudad de México, en estados grandes, y que por supuesto ya Quintana Roo, de hecho aquí ya aparece, esta es una gráfica de 2017, aquí ya tenemos programas a nivel de maestría, por supuesto, que van a girar alrededor de inteligencia artificial y ciencia de datos, y por supuesto con programas que van hacia la avenida profesional, es decir, hacia el patentamiento y que ligas con la empresa, ¿no? Ahí todavía como país nos hace falta mucho por hacer, aunque está finalmente yendo hacia una mejor estrategia en el que nosotros debemos enfocar hacia la investigación, con más doctores, con más estudiantes, con más investigadores, más programas académicos y con colaboración industrial. Sí, que nos llevará a tener publicaciones, citas, algunas tecnologías, pero que esto nos lleve hacia la protección intelectual, hacia la protección de derechos, y que eso nos lleva a una cultura de patentamiento, ¿no? Y eso es lo que todavía tenemos que traer cada vez más como país, porque al final de cuentas, cuando existe una oportunidad de patentamiento, lo que sucede en la gran mayoría es que lo patentan en Estados Unidos, aunque sea tecnología, por ejemplo, mexicana. Y ya para terminar, ¿verdad? Porque tenemos ya aquí el tiempo encima, es que para esta década vamos a tener, final de cuentas, el reconocimiento del habla, bien, no como un Alexa o como un Siri, como ustedes lo ven ahora, como un Google, a ver, toca tal canción, sino que en realidad nosotros lo que queremos es de que sea un asistente que te entienda al 100% y que te pueda traer la información que tengas, que tengamos por supuesto autos autónomos o, por ejemplo, aquí en un lugar inteligente, pues algunas, por ejemplo, electrodomésticos u otros que te entiendan también, como el refri, como otros más, para incluso poder comprar la comida de una manera automática, si nosotros quisiéramos, ¿no? Asistentes personales, sobre todo en población vulnerable, como adultos mayores o personas que necesitan algún tipo de asistencia, ¿no? Control en general, no solamente para el hogar, sino en muchos y otros ámbitos, como finalmente lo llaman en la parte de Smart Manufacturing, pero realmente eso nos lleva a tener la inteligencia ya empotrada en cualquier producto. Es decir, si no es inteligencia, pues al final de cuentas que le llevamos justo on the edge, un cierto nivel de capacidades, y que eso nos va a llevar finalmente a tener el Internet de las cosas inteligentes de una manera cooperativa, pero sin que esto llegue a final de cuentas a ser un riesgo para la población, porque la inteligencia artificial, así como nos lo ha pintado Hollywood, en realidad va a tardar todavía mucho tiempo para que la veamos, ¿no? Algunos dicen que lo vamos a ver al final de esta década, es decir, para el 2030, pero en realidad los expertos, pues realmente pensamos en que todavía va a tomar mucho tiempo, a menos que venga alguna tecnología disruptiva por ahí y nos cambie el panorama, pero no se vislumbra tal, ¿verdad? Pues bueno, con esto, pues les agradezco mucho su tiempo y abrimos el espacio para preguntas, ¿no?
Claro que sí, pues muchísimas gracias al doctor González. Aprovechamos antes en este inter a mandar un caluroso saludo a nuestros amigos de Radio Maya Internacional y también al Instituto Tecnológico de Chetumal, que nos están sintonizando aquí a través de las redes sociales, a través de Facebook. Y procedemos con las preguntas que tenemos por ahí varias. A ver, dice, la inteligencia artificial permite predecir rostros, tendencias, eso significa la posibilidad de influir en las decisiones de la sociedad. ¿Hay reglas éticas en los desarrolladores para evitar que las máquinas dominen la humanidad? En estos momentos existen un conjunto de preceptos éticos, tanto en la UNESCO, por ejemplo, en varias iniciativas gubernamentales, que a final de cuentas, cuando se tenga al menos este conjunto mínimo, se tendrán que traducir de alguna manera a medios verificables, es decir, que para, por ejemplo, tú tengas tu producto ya disponible en el mercado, pues tengas que cumplir con una NOM, o con una SAE, o con una UL, etcétera, etcétera, ¿sale? Y eso te lleva también a tener que ser verificable, ¿no? Entonces, para un desarrollador actual no existe esas restricciones, pero cuando las existan y quieres, al final de cuentas, tener tu producto en una app, por ejemplo, en un App Store, o por ejemplo, que te lo certifican para que se lo puedas vender al gobierno, vas a tener que cumplir con estas premisas, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues existen muchos gobiernos que ya están poniéndose las pilas para que se hagan rápido, para que por ejemplo, por los temas de identificación de rostros como el que les presenté, pues se tengan que mover lo que tengan que mover para que sean verificables y que no estén, final de cuentas, teniendo error, y que de alguna manera, si existe un error, como una caja negra en un avión, ¿no? Eventualmente se pueda ver en dónde está ese error y que se pueda, a final de cuentas, corregir, ¿vale? Se va a tardar muchísimo todavía. Yo creo que unos 5 años al menos para tener algunas primeras normas, SAES, NOMS o estándares como un IEEE. ¿Sale? Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿en qué institución pueden estudiar inteligencia artificial aquí en México? O sea, si existe alguna. ¿Y qué habilidades y conocimientos debería tener el estudiante? Pues bueno, existen varios instituciones. Ustedes se van a la página de CONACYT, encontrarán precisamente el Patrón Nacional de Posgrados de Calidad y poner computación. Casi todos los programas en computación tienen una línea que tiene que ver con inteligencia artificial, con machine learning, con ciencia de datos, todas tienen que ver con inteligencia artificial. Pues grandes instituciones, pues está la UNAM, el POLI, el mismo Tecnológico de Monterrey, varias otras universidades, centros de investigación como el INAOE, como el CICESE, que básicamente están pues en Monterrey, en Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, por supuesto. Ya tenemos algunos programas, por supuesto, en Quintana Roo, en Yucatán, en el nivel de maestría, por supuesto. Esperamos que pronto ya estén algunos de doctorado ya puestos. De hecho, sé que la misma UADY o en Quintana Roo, hay algunos programas de doctorados que están en su proceso de certificación y eso pues no son más que buenas noticias, ¿no? Entonces yo lo que les aconsejo es por lo pronto revisar la página de CONACYT. ¿Por qué? Porque existen becas, ¿no? Y de hecho el mismo Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Quintana Roo pues debe tener sus programas de becas y por supuesto para motivar a los mismos estudiantes a entrar a estos programas, ¿no? Claro que sí. Nos preguntan, ¿cuáles son los principales retos tecnológicos que deben superar los autos autónomos para masificarse? ¿Cómo se podrían superar los retos éticos en los autos autónomos? Por ejemplo, los dilemas en accidentes. Bueno, un poquito regresando a la pregunta de qué habilidades debe tener un estudiante. Sobre todo son habilidades matemáticas. Habilidades matemáticas, básicamente de álgebra, por ejemplo, álgebra matricial. Básicamente, sin ello, en realidad no se podría manejar todo esto, porque cuando nosotros vemos una, una foto, por ejemplo, una imagen en Facebook, por ejemplo, o en donde ustedes quieran,
Es básicamente una matriz de 3 capas, porque tiene finalmente 3 colores, ¿no? Para representar el color. Si estuviera en blanco y negro, solamente es una matriz donde al final de cuentas el nivel de grises. Se necesita muchas matemáticas y un buen pensamiento que le llaman ahí computacional, que justo ahora vamos a empezar a ver como una de las habilidades, así como tienen pensamiento matemático, también se va a tener pensamiento computacional como una de las habilidades importantes para cualquier persona. Incluso va a haber el desarrollo de habilidades que vienen desde la primaria o el kinder. Programas que, por ejemplo, el gobierno de Finlandia ya tiene. Y ahora, pasando a esta pregunta, los dilemas éticos son siempre bien difíciles de regular de alguna manera, ¿no? Como en este caso con los autos autónomos. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que uno como usuario va a tener que definir un conjunto de paradigmas, así como cuando te dicen, ¿quieres instalar tal aplicación? Ah, pues aquí están los términos y condiciones. ¿Te comprometes a Pues bueno, igual. Entonces, ¿de quién va a depender la decisión de que, por ejemplo, un auto, en enfrentarse a un dilema de que si me voy a dar vuelta a la derecha, puedo finalmente matar a una persona, y si me voy a la izquierda, me mato yo? ¿Sí? O a un niño. Esos dilemas éticos, nosotros como usuarios vamos a tener que definirlo a la última instancia como un dilema ético, y al final el último responsable vamos a ser nosotros. Como ejemplo, aunque no es de la misma situación, pero tenemos drones que tienen finalmente ya armas, ¿no? Y el dron no está autorizado a matar. De hecho, estos drones, que al final de cuentas se utilizan en zonas de conflicto, normalmente los medio teleoperan soldados, pero al momento de disparar es el soldado el que va a disparar. ¿Quién tiene finalmente la decisión de disparar? Es un ser humano, no el ente, o en este caso la máquina. Por supuesto, eso no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces, esto de alguna manera son los gobiernos los que tienen de esa manera para cumplir un cierto nivel de ética mínimo, ¿no? Pero si esto lo tiene realmente con alguna organización que no tiene ese escrúpulo, pues imagínense qué es lo que puede hacer, ¿no? ¿Sale? Al final, si ustedes tienen una herramienta como un martillo sirve para clavar, para hacer un montón de cosas, construir un martillo, ¿no? Pero también puede servir para romper un cráneo, ¿sale? Lo mismo va a ocurrir con muchas de las herramientas que tengan inteligencia artificial. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿qué está haciendo México para usar la inteligencia artificial para ayudar a la sustentabilidad en nuestro país? ¿Hay algo? No, bueno, en estos momentos se tienen varias iniciativas en varios sectores, hablando, por supuesto, del gobierno, de tal suerte que puedan, a final de cuentas, utilizarse en varios dominios. El principal combustible son los datos de la inteligencia artificial, por supuesto. Entonces, si se tienen datos, se pueden explotar. Pero bueno, aquí si hay varias secretarías o varios sectores, como en la agricultura, en que los datos no están tan disponibles como, por ejemplo, como la banca, ¿no? O el sector financiero, ¿sale? Entonces, eso depende del nivel de madurez que se tenga tecnológico para la disponibilidad de los datos, y de ahí, pues por supuesto, se habilitan varias cosas, ¿no? Entonces, a nivel de sustentabilidad en particular, depende mucho de, uno, la ética que tenga finalmente la empresa precisamente para poder cumplir con algunas cosas de buena voluntad, no por regulaciones, y eso nos lleva, por ejemplo, a ser orgánicos, a tener finalmente cadenas de valor verdes, ¿sale? O empresas sustentables o socialmente responsables, pero de ahí no hay regulaciones, ¿no? Les decía que al final de cuentas existen iniciativas para generar una agenda de inteligencia artificial en la que también está participando el Senado de la República, la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero son iniciativas que al final de cuentas para que pasen y de ahí se conviertan en ley y de ahí se convierta finalmente algo que tenga que cumplir, por ejemplo, una secretaría o una empresa, etcétera, van a pasar años, ¿no? Existen algunas iniciativas que finalmente empresas o algunos sectores del gobierno están haciendo, pero por voluntad propia, ¿no? Pero finalmente para que se masifiquen van a pasar todavía, yo creo que en este sexenio no lo vamos a ver. Okay. Muy bien, y tenemos muchas preguntas más, pero ya
estamos con el tiempo bastante metido, entonces vamos a dedicar nada más la última pregunta. Nos preguntan en Cozumel, ¿hacia qué campos del conocimiento se enfoca más la inteligencia artificial? En estos momentos, lo que está en boga es Machine Learning o el aprendizaje automático. De ahí está Deep Learning. De hecho, todos los paradigmas de inteligencia artificial que están actualmente dependen mucho de los datos y es el 80% de los paradigmas de inteligencia artificial. Hay otros que tienen que ver con el razonamiento, etcétera, que son el otro 20 y que dependen mucho del conocimiento humano. Pero básicamente, por ejemplo, Machine Learning, me parece que en un estudio estamos viendo que es alrededor del 19%. Después tenemos ahí Deep Learning, que está como al 12% de la actividad. De ahí algoritmos evolutivos y otros paradigmas, incluyendo visión computacional y procesamiento de imágenes. Y de ahí se va al pastel, ¿no? Va disminuyendo. Pero básicamente la parte de Machine Learning se lleva finalmente los palmares, ¿no? Y Deep Learning. Machine Learning, Deep Learning se lleva casi la mitad del pastel. Okay. Juntos saldremos adelante.